Hoy vamos a trabajar las salidas del proceso y la variable medición. Para empezar, podemos decir que los productos más importantes del ser humano son en su orden el pensamiento, la palabra o el lenguaje, los actos, la frecuencia de dichos actos que son los hábitos, los valores y finalmente lo que los valores producen, que es una trayectoria que podemos llamar el destino. Ese es más o menos el mismo recorrido que hace Gandhi para explicar como la sucesión causal de todos los comportamientos. En principio vamos a decir que cada una de estas salidas tiene medidas muy distintas, porque por supuesto el pensamiento tiene medidas convencionales, son categorías las que podemos utilizar para clasificar los comportamientos y para medir su frecuencia. Cuando ya los pensamientos se convierten en acciones, sea palabras o sea acciones motrices, ya se puede contabilizar cada una de las apariciones y establecer frecuencias o relativas o acumuladas de comportamiento. Este tipo de medida es mucho más apropiado para los hábitos, porque allí ya podemos en registros acumulados mostrar trayectorias, por ejemplo, de desempeños continuos, desempeños acelerados, desempeños que tienen un incremento temporal, después seguidos por una pausa y vuelve a iniciarse un incremento temporal, otra pausa, etc. Son respuestas a programas distintos de reforzamiento. Y cuando llegamos a los valores y al destino, vuelven a aparecer otra vez criterios cualitativos, o sea, convenciones para poder evaluar y medir y hacer una comparación entre los distintos valores y los distintos destinos. Parecería como si nosotros al elegir solamente los pensamientos dejáramos de lado otros productos básicos de la mente, como son, por ejemplo, las emociones. Pero no hay tal, porque los pensamientos están normalmente asociados a un tipo de emoción. Entonces, básicamente podríamos decir que las comportan. Los pensamientos comportan las emociones, van con ellas y las suscitan además. Es importante advertir que los pensamientos son prácticamente el origen de todas las salidas del ser humano, del proceso humano. Son la fuente de todo, de todas las salidas, todas las demás salidas. Pero hay que reconocer el aporte que hace unos cuantos años nos trajo el físico cuántico francés Jean-Pierre Garnier, porque este físico cuántico, trabajando sobre el desdoblamiento del tiempo, propuso que el ser humano se desdobla en dos partes. Una, la parte, digamos, de partícula, que es digamos, nuestro ser tangible y concreto. Y dos, un ser equivalente exactamente al nuestro, pero ondulatorio. Es decir, es un ser cuántico. Ocupa, por supuesto, un espacio mucho mayor y tiene la posibilidad de navegar a través del tiempo, tanto en el pasado como en el futuro, al mismo tiempo que transita el presente. Por eso Garnier afirma que ese doble cuántico nos puede traer información acerca de cuáles son las opciones más importantes para realizar en este momento de cara al mejor futuro posible. Ahí quiero explicar básicamente el énfasis y la lección fundamental de Jean-Pierre, porque durante mucho tiempo
estuvo insistiendo básicamente en que el mensaje que se dio sobre la tierra durante muchos siglos antes de ser transformado, devaluado y digámoslo así, desfigurado, fue el siguiente. Lo que nos enseñaron desde antiguo era esto. Piensa en hacerle a alguien lo que tú desees que alguien piense en hacerte a ti, porque eso es una ley. Cuando tú piensas en hacerle algo a alguien, eso crea un potencial que puede ser recogido por la gente, por cualquier tipo de persona, y actuarlo. Él dice que esa afirmación, esa enseñanza, esa ley, fue degradada y convertida en cosas que no son equivalentes a la enseñanza original. Por ejemplo, decir, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ya es un énfasis sobre la acción, no es el énfasis sobre el potencial que crea el pensamiento. Entonces él insiste, eso es una degradación del mensaje original. Tenemos que aprender a revivir el mensaje original para hacer la experimentación correspondiente y comprobar si eso funciona o no funciona. Por ejemplo, si estando, digamos, en el metro, en una situación de alta congestión de gente, y nosotros pensamos en hacerle a todos los demás que están a nuestro alrededor una especie de ambiente fácil para que se muevan, es decir, pensamos en retirarnos lo máximo posible del espacio en donde estamos, digamos, compartiendo con ellos, para dejarles a ellos más espacio, es muy probable que lo que encontremos sea que ese potencial se revierta en favor nuestro y que de pronto encontremos que nos quedamos mucho más, digámoslo, cómodos en el metro, más fácil de ubicarnos y de desplazarnos inclusive. Eso habría que probarlo en situaciones colectivas de diversa índole. Pero hay un caso que yo quiero comentar porque durante mucho tiempo me estuve interrogando por qué había ocurrido lo que ocurrió. Estaba yo haciendo una fila muy larga en la Alpujarra, que es el centro administrativo de Medellín. En ese centro administrativo funcionan las oficinas de la alcaldía y las oficinas de la gobernación. Íbamos en la fila estaba básicamente orientada a ir a la parte donde expiden los pasaportes, que es una oficina de la gobernación. Pero era tanta la gente que la fila abarcaba toda la plazoleta que es muy grande, son varias cuadras prácticamente, y daba la casualidad de que la parte de atrás de la fila ya interrumpía el acceso a las oficinas de la alcaldía. Entonces alguien, un vigilante, tratando de corregir ese fenómeno de que la fila no tapara o no obstaculizara el ingreso a la alcaldía, quiso desviar la fila de su, digamos, ubicación vertical frente a la puerta de la parte donde expedían los pasaportes hacia un lateral para que la fila se ampliara y fuera hacia los lados mejor y así lograra desplazarse de la parte de la gobernación. Cuando él empezó a hacer el desplazamiento de las primeras personas, mucha gente de detrás de la fila, los que estaban ya por allá al lado de la alcaldía, salieron corriendo a afilarse junto a los nuevos, junto a los que estaban de primeros. Cuando eso ocurrió, entonces se quedaron finalmente dos filas. Yo no me moví, yo me quedé quieto. De manera que entre mi posición
y la puerta donde teníamos acceso a la expedición de los pasaportes había por ahí una cuadra. Y resulta que la otra fila se quedó en un lateral al lado de la puerta. Yo en ese momento simplemente visualicé que todo el mundo sabía exactamente cuál era su puesto en la fila, porque podía reconocer quién estaba delante y quién estaba detrás. Cuando yo me percaté de eso, yo simplemente dije lo más duro que pude, lo más duro que alcancé a hablar. Todo el mundo sabe cuál es su puesto en la fila, pero por supuesto difícilmente me escuchaban, porque es que en una plaza tan grande la voz se pierde muy fácil, y fuera de eso estábamos relativamente lejos. Lo cierto del caso es que antes de que yo terminara de hablar, de pronunciar esa expresión, la fila que se había hecho nueva se desmoronó, se desbarató, y toda la gente que había corrido desde atrás para adelante se fue a sus lugares originales, y se restableció la fila que había entre mi posición y la puerta de acceso a la expedición de los pasaportes. Yo mucho tiempo estuve diciendo, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esa gente, que eran muchas personas, pues entre 50 y 100 personas eran, ¿por qué me atenderían a mí? ¿Y por qué atenderían a un extraño? ¿Por qué le concederían una autoridad inmediata a un perfecto extraño que simplemente hace una expresión verbal que a lo mejor ni siquiera escucharon? Entonces, para mí eso siempre fue una cosa que nunca me expliqué. Solo con las explicaciones de Garnier yo entendí, es que mi pensamiento fue exactamente el tipo de pensamiento que Garnier dice que es el que nos sirve para comunicarnos con el doble cuántico, que es un pensamiento por imágenes. No es un pensamiento meramente verbal, es un pensamiento donde visualizo claramente que cada una de las personas sabe cuál es su puesto en su fila, porque puede identificar quién lo antecede y quién lo sucede. Ese tipo de pensamiento por imágenes es el pensamiento que Garnier dice nos puede comunicar con los demás, y en el caso de nuestro doble cuántico, con el correspondiente doble. Entonces, me parece importante subrayar que la salida más importante, la que más tenemos que vigilar y con la que más tenemos que experimentar, es con el pensamiento. Y vuelvo a subrayar la ley. Piensa en hacerle a alguien lo que tú desees que alguien piense en hacerte a ti. Ensayemos, probemos, experimentemos. Buena suerte.